Ser santos es ser reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Sean bienvenidos a una transmisión más a través de su canal Santo Debo Ser, nuestro canal de espiritualidad católica, en el que transmitimos semana tras semana alguna catequesis que pueda ser de utilidad para su vida de fe cristiana. Les invitamos a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho y activar la campana de notificaciones para estar pendiente del material que semana tras semana subimos a nuestro canal. También les invitamos a conocer nuestros otros dos canales en el ámbito litúrgico, nuestro canal Misterio de Fe, y en el ámbito apologético, nuestro canal Creo Señor, Yo Creo. En ellos encontrarán material diverso que les puede ayudar también a profundizar los conocimientos de nuestra fe católica. De igual manera, tenemos nuestra página en Facebook, @WalterFajardo20, en la cual usted nos puede seguir. Ahí también compartimos material que le puede ser de utilidad. Vamos pues a comenzar la sesión formativa de este día poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, omnipotente Padre, Rey de misericordia, porque tú en tu bondad nos miras con ternura y te apiadas de nosotros, Señor. Gracias por permitirnos ir adquiriendo estos conocimientos que son de utilidad a nuestra vida de fe. En tus manos ponemos esta sesión para que, iluminados por tu Santo Espíritu, podamos comprender los contenidos aquí compartidos, Señor. Que no sean de difícil entendimiento, por el contrario, que comprendiendo con facilidad estos temas, podamos también aplicar estos contenidos a nuestra vida cristiana, para bien personal, pero sobre todo para bien de la comunidad a la que pertenecemos, nuestra comunidad familiar, nuestra comunidad parroquial. Que los ruegos de Nuestra Señora, la siempre Virgen María, nuestra Madre y Reina, los de su esposo San José, los ruegos de todos los santos y los ángeles, nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para poder vivir como auténticos cristianos y en todo, Señor, darte gloria a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purissima, sine lave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Queridos hermanos, vamos a continuar desarrollando esta temática de introducción a la demonología. Les recordamos que estamos siempre utilizando material diverso, distintos autores, entre ellos pues el padre Gabriele Amor, que nos lo ha recomendado mucho, Fray Claudio, que ha compartido algunas enseñanzas con nosotros en este canal. También material del padre José Antonio Fortea, sobre todo en su obra de la Suma Demoníaca, y pues otros autores que citamos de vez en cuando. La última sesión referente a este tema de la introducción a la demonología, estuvimos viendo un poco acerca de los distintos tipos de demonios que existen, si podemos utilizar esa terminología. Hablamos de lo que el padre Fortea denominó zoología y demonología, haciéndonos la pregunta de que si todos los demonios son iguales.
esclarecimos un poco acerca de los nombres de algunos de los demonios, especialmente aquellos que para nosotros dentro de nuestra fe cristiana tienen un origen bíblico, es decir, que las Sagradas Escrituras nos dan algún dato sobre el nombre de ese demonio, el porqué del nombre y cuál es su relación con los personajes bíblicos. Entonces explicamos distintos tipos de nombres, especialmente para aclarar algunas cosas que tenemos que considerar cuando hablamos de Satanás y de Lucifer, y hacíamos sobre todo hincapié en esto, que tanto en la experiencia del padre Gabriel Amor como en la experiencia del padre José Antonio Portea y de otros exorcistas, pues se presenta Satanás y Lucifer como dos demonios diferentes, siendo el primero de todos, el mayor en jerarquía, Satanás, y Lucifer sería como el segundo en jerarquía, ¿verdad? Y explicábamos de dónde salen estas referencias. Vamos pues ahora a profundizar un poco más acerca de esta figura, Satanás. ¿Quién es Satanás? Para ello yo quiero tomar el contenido de esa pregunta y la respuesta de la obra del padre Gabriel Amor, Vade Retro Satanás. Entonces vamos a leer un poco que nos comparte desde su experiencia el padre Gabriele Amor. En esta obra de la edición de la editorial San Pablo encontramos el contenido en la página 14 en adelante para quienes tienen pues el libro en mano. ¿Quién es Satanás? Responde el padre Gabriel. Ante todo, hay que tener claro que Satanás es un ángel que fue creado bueno y después se rebeló contra Dios. Se alejó de Dios construyéndose por sí mismo el infierno, el cual evidentemente no fue creado por Dios, pues no estaba en sus previsiones originales. Este concepto del origen del infierno es importante, pues se debe exclusivamente a Satanás y a su libre elección de no concordar con la armonía de la obra divina. Recuerden que acá hemos hablado vastamente en este canal sobre el tema del infierno. Quien se esté integrando apenas a estos capítulos puede irse a nuestra lista de reproducción de este contenido, Introducción a la Demonología, y ahí encontrará los capítulos dedicados a esta temática en particular para comprenderla mejor. En cierto sentido, el demonio se convirtió en un antagonista de Dios, en aquel que lucha contra los planes de Dios, porque fue el primero que se rebeló, rechazó la obediencia y el designio que Dios tenía sobre él. Esto también ya lo hemos visto. Entonces, para que lo tengamos presente, lo que estamos haciendo es un repaso general con estas palabras que nos dice el padre Gabriel Amor, es un repaso general a lo que ya hemos hablado sobre que Satanás es un ángel que ha sido creado por Dios, y entonces esto ya está claro para nosotros, una criatura. Aquí nos dice el padre Gabriel Amor que es un antagonista de Dios. Lógicamente, todo el que se opone a Dios, ¿verdad?, está contra él, actúa en su contra y no se somete a los designios divinos. Recordemos que el demonio es una criatura. Nunca olvidemos esto. Porque hay personas, repito esta idea, hay personas que consideran al demonio como un ser poderoso opuesto a Dios y que está en el mismo plano, en plano de igualdad con Dios. No, hermanos. El demonio es una criatura. No hay ningún ser igual a Dios. Dios es Dios, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y ninguna criatura tiene estas tres cualidades juntas. Ninguna criatura. Todos los demonios son ángeles. Simple y sencillamente ángeles. Y entonces el demonio sí podrá estar opuesto a Dios, si es enemigo de Dios, enemigo de los planes divinos, pero simple criatura al fin. Y por lo tanto, aún en su rebeldía, el demonio encaja dentro del proyecto divino para la salvación de los hombres. Tiene un propósito. De lo contrario, el demonio como tal
ya no existiría. Como hemos dicho, Satanás es un ángel caído y por tanto, como los ángeles, es espíritu puro. Dado que no tienen un cuerpo, si quieren mostrarse, tienen que asumir una forma visible y sensible, adecuada para ser percibida por el hombre. Esta forma es elegida según la misión que debe cumplir. En los ángeles hemos visto en muchos de ellos, sobre todo en el Antiguo Testamento, tomar la apariencia de un ser humano para poder transmitir un mensaje a los hombres, un mensaje divino, lógicamente, son mensajeros. Ángel significa mensajero. En el caso del demonio, pues esta misión va en consonancia con su plan malévolo, que es tentar, perturbar a los hombres. Entonces adquirirá diferentes tipos de apariencia dependiendo del fin que se proponga lograr. En el caso de los ángeles, como vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Tobías, por citar un ejemplo, capítulo 5, versículo del 4 al 6, leemos que el arcángel Rafael asume la figura del cuerpo humano de un joven en busca de trabajo para poder así acompañar en su viaje a Tobías, el hijo de Tobit. Dice la Escritura, salió Tobías a buscar un hombre que conociera la ruta para que lo acompañara a Media. Al salir encontró a Rafael, el ángel, parado ante él, pero no sabía que era un ángel de Dios. Le dijo, ¿de dónde eres, joven? Respondió, de los israelitas, tus hermanos, y ando en busca de trabajo. Continuó Tobías, ¿conoces la ruta de Media? Le dijo, sí, he estado allá muchas veces y conozco al detalle todos los caminos. Entonces, aquí vemos este episodio curioso, donde el ángel, que es espíritu puro, para poder entrar, interactuar de una forma más directa con Tobías, adquirió ante su persona una apariencia humana, una apariencia humana. Es decir, él no tenía ni carne, ni sangre, ni nada, pero tomó apariencia. Es decir, que permitió de una forma que es espiritual, pero a la vez real, que Tobías pudiera contemplarle de esa manera. Recuerden que los ángeles también actúan sobre las potencias del ser humano. Entonces ellos pueden proyectar tanto palabras como imágenes en nuestra mente. Eso perfectamente lo pueden hacer. Entonces puede proyectarse de esa manera en la mente de Tobías. Por eso decimos que este tipo de acontecimientos, más que apariciones, se trata de visiones, porque ocurren en un plano tal que solo es posible verlo por parte de la persona a la que se le está presentando o permitiendo vivir esta experiencia. Y aunque pueda presentarse delante de muchas personas, hablaríamos de visiones multitudinarias, pero no tanto de aparición. Aparición resultaría así, estando acá y no hay un propósito tal cual, no fuera sobre mis potencias intelectuales que actuara el ángel, sino que se presentara aquí con forma física y que una persona que nada que ver con nosotros ni con la misión pudiera verlo. Ahí hablamos de aparición porque está tangible, por así decirlo, y presente ante los ojos de todos los que estamos ahí, lo contemplamos. Hablaríamos en ese término de aparición. Pero, por ejemplo, y aún ha sucedido con la Virgen, el caso de la Virgen de Fátima, pues cuando la vieron los pastorcitos, pues ellos podían verlo, no todo. En su momento Francisco no podía ver a la Virgen, aunque la Virgen estaba ahí delante de ellos, aunque Lucía la estaba viendo y escuchando, Francisco no lograba ver ni escuchar nada bien. Entonces, hablamos de una visión. Esto lo explico en mi programa Creo, Señor, yo creo, cuando hablamos sobre si la Virgen puede aparecerse o no. Entonces, ahí en la lista de los capítulos marianos podemos encontrar el tema. Si podemos silenciar los micrófonos, las personas que lo tenemos encendido, por favor, y en el momento final podemos encenderlos para compartir en un diálogo. Al igual que con los ángeles, para los seres humanos es imposible representarse el demonio en cuanto criatura de puro espíritu.
Y cuando él se presenta, asume una forma provisoria y falsa. Esto es lo que hace el demonio, dependiendo de lo que se propone, según su objetivo. Cuando quiere asustar, asume la forma de un animal espantoso o de un monstruo, en otras palabras, de algo que suscite terror. Y con esto recalco, porque siempre escucho ahí, sobre todo en opinión de los fieles no formados, es que mire, hermano, se nos andan apareciendo los duendes. Es que mire, andamos viendo ahí unos nahuales, andamos viendo no sé qué otras cosas. Entonces, recuerden que el demonio puede tomar distintas apariencias. ¿Y qué más propicia apariencia para el demonio que las apariencias de los seres de fábula, de mito, que infunden terror? Porque una de las cosas que quiere hacer es perturbar. Entonces, sí, al demonio se le hace fácil, si quiere causar terror, tomar una apariencia de estos seres imaginarios contados por leyendas que al final de cuentas espantaban, según esas historias, a ciertas poblaciones o a ciertas personas. Entonces el demonio puede tomar la apariencia de un ser como un duende o de un ser como un animal, como un perro moribundo, como un cadejo, como distintos tipos de seres que aparecen en las leyendas y en los mitos, con el fin de infundir terror. Entonces esto no lo olvidemos, porque todavía hay gente que cree, no, si existen los duendes, si existen las hadas, si existen no sé qué, y creen en este mundo mítico, fantasioso, paralelo a nuestra realidad. Y forzando a que existe este mundo, en su mente crean toda una historia fantástica que permita la convivencia de la fe y de esta realidad paralela. Y entonces no viven bien su vida de fe por estar centrados en estas historias y en estos cuentos, y ya el demonio con eso ha ganado un punto. ¿Por qué? Porque te va distrayendo del camino de la fe, porque te va distrayendo de lo que realmente importa. Ojo con esto, hermano, porque es algo serio. Y muchos jóvenes son atrapados por ese mundo mítico, fantástico, y el demonio con esto sale ganando. Muchos jóvenes están ahí creyendo en estos cuentos y seres imaginarios. Ya vieron la saga de Harry Potter, entonces ya aparecen muchos tipos de animales, elfos y estas cosas, grifos, entonces sí debe existir. Y ahí están los jóvenes soñando con todo esto. Y entonces vienen los jóvenes y no se concentran en su vida diaria y en su vida de fe porque están viviendo una ilusión. Ya el demonio con esto ha ganado bastante, porque aleja a los jóvenes de la realidad y los aleja del mundo de la fe para mantenerlos atrapados en la ficción. Entonces el demonio es un experto en distorsionar las cosas, es un experto en tomar estas apariencias para confusión de mucha gente. Recuerden que el demonio siembra caos y confusión. En cambio, el demonio, en el caso que quiera seducir a una persona, asume la forma de jovencitas atractivas, como le sucedió, por ejemplo, al padre Pío, que se cuenta en la anécdota de su vida, cuando el diablo se le presentó en Benafro, o como en algunas famosas historietas populares, pero que tienen un fondo de realidad sobre las luchas entre San Antonio y el diablo en el desierto. Se cuenta que el demonio también lo tentaba con apariencia de animales y lo representan pintado a los demonios como animales, pero realmente era la lucha contra las pasiones, contra los defectos que tenía que trabajarse. Entonces, tengamos claro esto. El demonio puede presentarse, ¿verdad?, como una visión delante de una persona, tanto con imágenes agradables como imágenes desagradables, dependiendo del propósito por el cual él se esté presentando delante de ti. Se te puede presentar como un ángel. Recuerden que él es un ángel, él no ha perdido todo lo que tiene un ángel, la belleza angélica, él no la ha perdido como tal en cuanto a su ser. Sí, él cayó, lo representamos horrible al demonio, como hemos explicado ya, para hablar de la fealdad de su pecado, de la monstruosidad de su soberbia. Pero el demonio es un ser bellísimo, como ángel, como tal. Por eso la Escritura alerta y dice, el demonio se presenta como ángel de luz para engañar a las personas. Entonces, ahí es lo que tenemos que discernir, el propósito de aquella visión que se pueda tener en X o Y momento, si es que tenemos estas experiencias. Por eso en las reglas de discernimiento de espíritu que están en este canal, las reglas de San Ignacio de Loyola, hablamos dentro de las reglas de la segunda semana que el demonio puede tentar bajo apariencia de bien. Pero si me quiere confundir, el demonio se puede presentar delante de mí
con su apariencia angélica y puede decirme que viene en nombre de Dios y que me pide que funde alguna iglesia, que funde algún movimiento, que promueva algún tipo de devoción. Por eso toda revelación privada debe ser sometida al criterio y a la autoridad de la Santa Iglesia, que es la que tiene la última palabra. Y así Dios nos salvaguarda de estos errores, porque la Iglesia tiene la misión de discernir este tipo de revelaciones privadas para ver si conviene la salvación de las almas o no. Y es aquí donde tenemos que aprender a ser obedientes a la Iglesia. La Iglesia se ha pronunciado sobre multitud de visiones o apariciones en las cuales ella ha dicho a la Iglesia, no, aquí hay algo desviado, teológica, doctrinal o moralmente desviado, no se puede seguir. Pero ahí va la gente de necia, desobediente a Dios, desobediente a la Iglesia y por propio capricho, por propia fuerza, seducidos por el engaño del demonio, dicen, no, es que yo sí creo en esta aparición, yo sí creo en esta vidente, yo sí creo en este vidente. Entonces, si usted tiene el último criterio y usted ha sido constituido por Dios columna y fundamento de la verdad, adelante. Siga la aparición que usted quiera, la visión que usted quiera. Pero si como dice la Escritura, en la primera carta a Timoteo, la Iglesia es columna y fundamento de la verdad, quien tiene el criterio último para buscar una revelación, una aparición, es la Iglesia. Y debemos ser obedientes a la Iglesia en esto. En este punto, ya se ha respondido a la clásica pregunta sobre la existencia de un diablo con cuernos, cabeza de cabro, cola, pezuña y ala de murciélago. Según las representaciones literarias y populares, ya nos queda claro que esa es una forma de hablar representativa, figurativa, que manifiesta la fealdad del pecado de los demonios. Evidentemente son formas falsas. Sin embargo, tienen el valor simbólico de que representan una figura cuasi humana caída al estado animal, con rasgos animalescos que muestran de manera fácilmente comprensible la corrupción y la degradación obradas por el pecado. Imagínense, si el pecado tiene esta potencia de tornar en algo feo una criatura como un ángel, una criatura angélica, ¿cuánto no más puede hacer el pecado en nuestra vida? Y es lo que debemos reflexionar y deberíamos temer en ese sentido, caer en pecado. Pero ahí nos vean los cristianos una y otra vez pecando. Y qué rico pecar, porque si no fuera rico pecar, nadie pecara. Y ahí nos incluimos todos, desde el Papa en Roma hasta el último fiel cristiano en la China. Todos pecamos por desgracia. Se nos olvida esta realidad del pecado y la fealdad que trae consigo. Continúa el padre Gabriel Amor preguntándose, ¿cómo obra Satanás? ¿Cómo obra él? No se puede comprender la obra de la redención, es decir, de qué redimió Jesucristo a la humanidad, si no se reconoce la obra disgregadora de Satanás. Esto es algo que ha defendido siempre el padre Gabriel Amor de sus obras. Sobre todo contra este tipo de interpretación teológica actual y de interpretación de la Sagrada Escritura actual, donde se niega la realidad de la existencia de los demonios, donde se minusvalora el papel de la acción demoníaca en la Sagrada Escritura, donde se quiere presentar a los ángeles y a los demonios como una simple figura literaria, un recurso a los que los autores sagrados recurrieron para explicar X o Y cosas. Cuidado con ese tipo de interpretaciones actuales, exégesis actuales, que están muy en boga, sobre todo entre los biblistas modernos. Cuidado. El padre Gabriel Amor, por eso aquí hace un énfasis sobre esta realidad. No se puede comprender la obra de la redención, es decir, de qué redimió Jesucristo a la humanidad, si no se reconoce la obra disgregadora de Satanás. Y la Escritura en esto es claro. Jesús se manifestó en el mundo para destruir las obras del diablo, dice la Escritura. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener muy presente. La Escritura también hizo hincapié en esta verdad. No podemos ahora, con supuestos estudios de por medio, tratar de negar lo que la Escritura afirma enfáticamente. No en vano, uno de los nombres con los que se le identifica a Satanás es el nombre de diablo, que en griego significa el que divide. Recuerden, explicamos el tema diabolos, el que divide, que lanza desde otra parte. Satanás, habiéndose alejado de Dios,
trata de alejar también a las otras criaturas del Creador, arrastrando al infierno cuantas almas pueda, para que sigan sus huellas y tengan que padecer su mismo castigo. El demonio está mal, es el eternamente triste, y en su estar mal, lo único que puede hacer es comunicar lo que tiene, lo malo, la podredumbre, la tristeza. Entonces lo que quiere él, si podemos hablar de un deseo de Satanás, es que todos corran la misma suerte que él está viviendo, que estén todos mal como él está. Entonces el demonio no nos quiere ganar para su bando por el hecho de reclutar soldados contra Dios, no. Dios truena los dedos y desaparecen todas las criaturas. Esa imagen tiene un sentido simbólico, el de reclutar soldados para el ejército de Satanás. Cuando se habla, por ejemplo, en el retiro, en los ejercicios espirituales de San Ignacio, de las dos banderas, la bandera de Cristo y la bandera de Satanás, tiene todo un sentido simbólico para que podamos comprender lo que se quiere decir. Pero al demonio no le interesa números, no le interesa números en el sentido de ganar fieles seguidores para sí. No, el demonio lo único que quiere es ver arruinada a la humanidad, nos quiere ver mal, nos quiere ver alejados de Dios. Con eso él se siente satisfecho, es su mayor ganancia. Es lo que tenemos nosotros que entender. Entonces, para que teniendo esto claro, eliminemos también esas visiones que aquí hemos atacado en el canal, esas visiones donde la gente en la ignorancia, por desconocer de la fe, dicen que es ridículo que Satanás castigue en el infierno a los que se van ahí, si los que se van al infierno le han hecho caso a él y se han opuesto a Dios, que es su enemigo. Entonces, esta gente piensa que Satanás está premiando a los infieles, a la gente pecadora en el infierno. Y muchos videos y parodias que andan por ahí en YouTube y en Facebook presentan al infierno de esta manera, como un lugar de fiesta, de diversión, de relajamiento, donde el demonio le da la bienvenida a los pecadores que llegan y todo es fiesta y todo. No, el demonio ni está en el infierno haciendo fiesta con los pecadores, ni está tampoco torturándolos en el infierno día y noche. Ya explicamos lo que es el infierno y desde la explicación sobre el infierno entendemos cuáles son las torturas, cuáles son las penas que existen en el infierno. Ya hemos hablado de ello, ahí está el video de las penas en el infierno. ¿Cuáles son? Las penas de sentido, la pena de daño. Vayan a ver un poco ese video, repásenlo para comprender bien esto. Como ya se ha subrayado, él primero se rebeló y desde entonces es rebelde en busca de rebeldes que como él asuman una actitud de oposición a Dios. El esfuerzo del demonio consiste en que toda la creación se rebele contra su creador como él se ha rebelado. Eso es lo que el demonio busca, la rebeldía contra Dios, porque quien se rebela contra Dios, quien se aleja de Dios, que es el sumo bien, pierde ese bien, pierde la felicidad, como la ha perdido el demonio. Y el demonio está mal y quiere ver a todos mal. El demonio siempre está activo y continuará su obra hasta la parucía, es decir, hasta el regreso triunfal de Cristo en la gloria al final de los tiempos. El demonio tiene dos tipos de actividad. Dos tipos de actividad. Una que definimos como extraordinaria y otra la que llamamos ordinaria. En su momento vamos a hablar a profundidad de esta actividad extraordinaria del demonio a través de la infestación diabólica, la influencia, la posesión, la obsesión, etc. La actividad extraordinaria es ciertamente mucho más rara, aunque el demonio la ha dominado y ejercido siempre, y es la que consiste en causar maleficios o incluso la posesión. La actividad ordinaria que nunca nadie ha negado ni ha puesto en discusión es la del tentador, según la cual es el que induce al hombre al mal. El demonio nos tienta. Ya también en este canal, en varias sesiones diferentes, reflexionando, por ejemplo, en los temas del libro de la imitación de Cristo, en las mismas reglas de San Ignacio, hemos hablado sobre la tentación, el papel del demonio como tentador, el valor benéfico de la tentación, que incluso en el Padre Nuestro decimos, no nos dejes caer en tentación, pero jamás decimos,
quítanos la tentación o prívanos de la tentación, porque la tentación también se vuelve en ocasión valiosísima para el cristiano, para crecer en la virtud, en la fe y en muchas otras cosas más, ganar mérito. Entonces, el demonio es tentador, tienta. Lógicamente, ya hemos explicado que la tentación no procede únicamente del demonio, pero si el demonio toma ventaja de esta situación, sobre todo de los sentidos del hombre que siempre están bien alertas, y busca tentarnos, es decir, proponernos que hagamos el mal. La tentación es eso, una propuesta a hacer el mal, una propuesta a rebelarse contra Dios, una propuesta para algo. Es útil tener presente que el diablo es sumamente monótono en sus tentaciones. Y cuando lo he interrogado al respecto, de los exorcismos, lógicamente, ha confirmado su monotonía, pero también ha añadido que a pesar de ello, nosotros caemos en sus trampas. Esto es algo que todos los santos siempre han dicho. El diablo no es original para nada. Siempre está proponiendo las mismas cosas. Y aquí es donde viene la necedad y la soberbia del hombre, que se enceguece y se cree más de lo que es, y se cree mejor de lo que es. Cuando falta la humildad, caer en los pecados, en los mismos pecados una y otra vez, es facilito. Porque piénsenlo bien, ¿cuántas veces no te has ido a confesar de la ira, del rencor, de la envidia? ¿Cuántas veces no te has ido a confesar de los mismos pecados de impureza? ¿Cuántas veces no te has ido a confesar de la pereza o de la mentira? Porque el demonio es monótono, siempre nos está proponiendo la misma cosa. Y nosotros siempre estamos cayendo en la misma cosa, en la misma situación. Y ya sabemos lo que nos propone el demonio. Y aún así vamos directito a la trampa del maligno. No nos resistimos al demonio. Caemos una y otra vez en sus mismas trampas. Por eso es que dice el dicho que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Yo diría que 2 veces se queda corto. Que tropieza muchas veces con la misma piedra, añadiría yo. El mayor esfuerzo del demonio consiste, pues, en la pura y simple tentación. Tentación a la cual todos estamos sujetos, hasta tal punto que incluso Jesucristo, al encarnarse y hacerse verdadero hombre como nosotros, semejante a nosotros en todo menos en el pecado, como diría San Pablo en la carta a los Hebreos, aceptó someterse a las tentaciones de Satanás. Dice la Escritura en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 17 al 18. Hebreos 2, 17 y 18. Dice, por eso Cristo tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que toca a Dios, y expiar los pecados del pueblo, pues habiendo pasado él la prueba del sufrimiento, puede ayudar a los que están pasando. Nosotros estamos pasando esta prueba, pero Jesús también se sometió a la tentación, como nos relata el Evangelio, cuando Jesús, después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto. Ahí estuvo 40 días, 40 noches y fue tentado por el diablo, nos dice la Escritura. Sí, Jesús fue tentado, pero Jesús nos muestra que ante la tentación podemos salir victoriosos. Tener tentaciones no es sinónimo de estar en pecado. Tener tentaciones es algo natural que se presenta en nuestra vida, como una ocasión o de pecar o de crecer en la virtud. Nosotros elegimos hacia dónde nos inclinamos. Recuerden lo que está escrito en el libro del Deuteronomio: pongo delante de ti 2 caminos, vida o muerte, luz o tiniebla, escoge. Está en nuestra responsabilidad el escoger. Si cuando viene la tentación cedemos ante ella o nos enfrentamos a ella, le resistimos, siendo valientes, como decía San Juan Eudes, y huyendo de la ocasión de pecar, huyendo de la ocasión de pecar. Entonces, el esfuerzo del demonio consiste pues en eso, en la pura y simple tentación. Y fíjense bien que hay gente que anda imaginando que el diablo te va a tentar para grandes cosas, no sé, para asesinar, para cometer un robo, un crimen grande en un banco, para adulterar. No, hermanos. Cada pecado que nosotros cometemos, por muy pequeño que sea, es una disminución del amor que debemos tener hacia Dios. Es una disminución en nuestra relación con Dios. Para el demonio ya es una gran victoria hacerme caer
en una tentación pequeña, hacerme cometer un pecado venial. Por eso las tentaciones no crean que vienen de grandes cosas, a veces vienen en pequeñas cosas. Decir una mentiría blanca, dice la gente, no, eso no existe, mentira es mentira. El demonio ya te conquistó. Una mentira en forma de excusa, no, ya ahí te ganó. Una pequeña impaciencia, un pequeño enojo, ahí te ganó. Una pequeña vanidad o vanagloria, ahí te ganó. El demonio es muy astuto, porque de pequeño pecado en pecado, pequeño, pequeño, nos va induciendo a los grandes pequeños. En este sentido, él es como un maestro de perversión, el maestro de la perversión. Así como nosotros a los niños de pequeños les vamos enseñando a rezar y empezamos enseñándole a persinarse o el angelito de la guardia, después el Padre Nuestro, después el credo, después ya lo metemos al catecismo, de lo más pequeño hasta lo más grande. Así el demonio hace con la alma. De pequeñas cosas, en pequeñas cosas, la va induciendo por un camino que la lleva a cometer pecados más grandes. A un jovencito lo tienta con pensamientos impuros, después con chats impuros, después con imágenes, sexting. Ya después que un jovencito está cambiándose estas imágenes con una muchacha, se le hace fácil caer en la pornografía, en la masturbación. De ahí va a relaciones prematrimoniales, la fornicación. Y cuando está casado, esta persona se le hace fácil ser adúltero, porque nunca creció en la virtud de la castidad. Entonces el demonio fue preparando la gran caída a través de pequeñas caídas. Esta es su acción ordinaria, la tentación. Ojo con esto, es ante lo que tenemos que estar vigilantes, queridos hermanos. Los siervos del maligno son los demonios, si podemos llamarle así, ¿verdad? Siervos del maligno. Ángeles que lo han seguido en su caída del paraíso. Los demonios son muchísimos, muchísimos, cientos, no los podemos contar. También para ellos, como para los ángeles, existe una jerarquía de la que ya hemos hablado. Sabemos que el jefe de los ángeles es el arcángel San Miguel, uno de los ángeles perteneciente a las jerarquías más bajas, un arcángel, y sin embargo es el príncipe, la cabeza de todos los ángeles del cielo. San Miguel, porque es el que se opuso con mayor fuerza ante Satanás y el que creció más en la virtud, más en la fidelidad a Dios. ¿Quién como Dios? Por eso el nombre de Miguel. Mientras que para los demonios, el jefe es señalado por la Biblia con varios nombres, que en mi opinión, dice el padre Gabriel, son sinónimos, como por ejemplo Satanás o Belcebú. Hemos hablado quién es Belcebú, su raíz, decíamos Baal-Zebú, el señor de las moscas, o señor, ¿verdad? Baal. Entonces, Satanás o Belcebú en la Biblia aparecen incluso como sinónimos. Lucifer, en cambio, dice el padre Gabriel, y aquí está la anotación que decíamos al principio, no es un nombre estrictamente bíblico. Y según nuestra experiencia exorcística, es un diablo distinto de Satanás, aunque para muchos autores es también un sinónimo, como acontece en la gran vastedad de obras que existe en la tradición eclesiástica. La mayoría no hacen esta distinción entre Satanás y Lucifer. Cuando se refieren al diablo como tal, le dicen indistintamente Satanás o Lucifer en las obras de los padres de la iglesia. Sin embargo, pues el padre Gabriel hace esta anotación, apunta a que nosotros podamos captar esta diferencia desde su experiencia, que es una experiencia compartida también por múltiples exorcistas. Los demonios son pues jerárquicamente dependientes y están sometidos a una estricta jerarquía, tal como en todas las mafias y bandas de malhechores, regidas por el miedo y la opresión, y no por el amor, como sucede con los ángeles. Los poderes de los demonios son todo lo que les sirve para llevar a cabo su misión, la cual consiste en tentar al hombre al mal y separarlo de Dios para así destruir sus planes. En eso consiste, pues, la acción de los demonios,
que nos comparte el padre Gabriel Amor en su obra Padre Retro Satanás, ¿verdad? Ya la acción extraordinaria hablaremos más desarrolladamente de ella en su momento, ¿verdad? Para que lo tengamos presente, no es que no la vamos a tocar, porque ahorita solo mencionamos la acción ordinaria, que es la tentación. Vamos ahora a trasladarnos a la obra del padre Fortea, La Suma Demoníaca. Recuerden que esta obra está disponible en internet, la pueden descargar gratuitamente en PDF. Suma Demoníaca con 2M, ¿verdad? Y daemoniaca en latín, daemoniaca, Suma Demoníaca. Tratado de Demonología y Manual de Exorcista. La pueden descargar gratuitamente. Es una de las obras con las que estamos trabajando en este cursito para que la tengan presente también. Vamos a dirigirnos a la cuestión que nos presenta el padre Fortea, siguiendo hablando de Satanás, del demonio. ¿Por qué se le llama al diablo el acusador? Ahora estamos dando unas anotaciones sobre cuestiones varias respecto a los demonios para que también vayamos aclarando dudas. ¿Por qué se le llama al diablo el acusador? Dice Apocalipsis 12:10. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Eso dice la Escritura. Satán se alegra cada vez que los hombres pecan y no deja ninguna oportunidad de decirle a Dios que tal o cual alma ha caído. Satán, cada vez que quiere hablar a su creador, solo tiene que dirigirse a él. Dios escucha todo lo que se le dice. Es decir, conoce cualquier especie inteligible que procede de cualquier demonio. El demonio no tiene que ir a ningún lado, a ningún lugar, pues Dios está en todas partes y Dios escucha desde donde se le hable. Que Satán le recuerda a Dios los pecados que cometemos es lo que se quiere expresar cuando se dice que nos acusa. Este tipo de comunicación entre Dios y Satán viene reflejada tanto en el libro de Job, cuando ambos hablan, esto aparece el diálogo entre Satanás y Dios en el libro de Job, como también aparece en el libro de Zacarías. El de Job es lo más conocido, ¿verdad? Cuando el demonio habla con Dios y le dice: visto a tu siervo Job, mira, sí, y él te alaba, te quiere, te es fiel porque tú lo bendices, porque tú le ayudas, porque tú aquí lo cuidas, etc. Suéltalo de tu mano y vas a ver cómo reniega de ti. Y es donde Dios le dice: bueno, haz con él lo que quieras, pero su vida no la toques. No le toques la vida y a ver qué pasa. Entonces ese diálogo ya es muy conocido, muy popular. Pero también está esta frase del libro del profeta Zacarías. Lo encontramos en Zacarías capítulo 3, versículo 1 y siguiente. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Otra vez Satanás aparece como acusador, y también esto en el Antiguo Testamento. Y dijo el Señor a Satanás: el Señor te reprenda, oh Satanás, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Bueno, ahí continúa el texto, ¿verdad? Pero la dejamos hasta ahí solo para apuntalar este hecho que Satanás, pues tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, aparece como acusador. Satán lo único que desea con ello, con esta acusación que presenta la Escritura, es recordar a Dios sus triunfos sobre nosotros. La forma burlesca que tiene Satanás, parece un niño malcriado Satanás en este sentido, que se burla ante Dios: mira, lo hice caer, mira, ese tal cayó, como diciendo: lero, lero, mira que yo estoy aquí saliéndome con la mía y tú ahí sin poderme ganar. El demonio se quiere burlar de Dios de esta manera. Tras el juicio final, ya no se cometerán más pecados, así que el diablo ya no podrá acusarnos de nada, de nada. Otra pregunta que se hace aquí el padre Fortea en relación con esta es que si conversan entre sí Dios y el diablo. Y dice, en la cuestión anterior ha quedado claro que Satán sí que le habla
a veces a Dios, para echarle en cara los pecados que cometemos. Pero eso no es una verdadera y auténtica conversación. ¿Se producen realmente estas conversaciones? Aunque ambos son dos seres espirituales, y los seres espirituales por su propia naturaleza gustan de la comunicación entre sí, sin embargo, estas conversaciones como tal entre Dios y el diablo no se producen. Y eso se debe a que por parte del diablo no hay ningún interés en comenzar una conversación con aquel a quien odia con todas sus fuerzas. Y por otra parte, por parte de Dios, tampoco hay ningún interés en hablar con aquel que respira odio contra él continuamente. Dios tiene su dignidad y por eso no quiere conversar con él que le insulta y blasfema continuamente. No quiere conversar porque en realidad no hay nada de qué conversar. Simplemente la Escritura habla en estos términos para hacer notar que cuando el hombre se rebela contra Dios, está actuando igual que el demonio. Y que al final, pues también esta actitud del hombre, esta actitud pecaminosa, se convierte en una burla para Dios, en una burla hacia el Señor que ha sido tan bueno para con nosotros. Es una forma en que la Escritura nos pone en alerta sobre esta situación de pecado en la que a veces caemos y con la cual nos estamos asemejando a Satanás. Nos estamos asemejando a Satanás. Cuidado con esto. Entonces, para que eso lo tengamos también claro. Continuamos con otra pregunta. ¿Por qué en la Sagrada Escritura Dios llama al diablo el príncipe de este mundo? Vamos con otro término que hemos escuchado sobre Satanás, ¿verdad? Príncipe de este mundo. ¿Qué quiere decirse con esto? Vamos a ver, nos dice ahora el padre Fortea. En ciertas ocasiones, la Biblia utiliza para referirse al diablo expresiones que pueden parecer un poco excesivas. Sin embargo, todo en el libro sagrado está perfectamente medido. Dios es el Dominus, el Señor, el Kyrios, y el Rex, el Rey. Estos dos términos siempre están reservados a Dios en la Sagrada Escritura. Solo hay un Rey y un único Señor. Es decir, solo hay un detentador del poder y un único detentador de todos los derechos. Dios es el Rey, mientras que el diablo es el príncipe. Ya vamos a entender en qué sentido. Esta palabra, princeps, en latín, significa el que ocupa el primer lugar, el primero, el más importante o el principal. Eso es lo que significa príncipe. Existe una larga tradición que se remonta a los santos padres de la Iglesia, que considera que el diablo, antes de rebelarse, era el más poderoso y bello de todos los ángeles. De que está la tradición extrabíblica también de llamarle a Satanás luz bel, la luz bella, porque era el ángel más bello, más precioso. Esa es tradición extrabíblica. Aunque esta tradición es extrabíblica, ciertamente hay ciertos versículos que de un modo oscuro estarían en consonancia con ella. Así, por ejemplo, la Sagrada Escritura, al denominarlo príncipe de este mundo, lo que está queriendo decir sobre Satanás, sin dejar lugar a dudas, es que entre las criaturas de este mundo, él es el más importante. Pero entendiendo mundo, no solo como esta realidad hermosa creada por Dios, buena, sino mundo como esta realidad que hace notar San Juan en sus cartas. Tres enemigos tenemos nosotros, demonio, mundo y carne. O como diría en otro lugar, quien se hace amigo del mundo es enemigo de Dios, porque el mundo está en contra de Dios. Este mundo entendido como la realidad del pecado, la realidad distorsionada a causa del pecado, por la maldad de los hombres, por la maldad del demonio. Esta realidad donde las leyes que imperan son leyes contrarias al Altísimo. Un mundo que vamos configurando también nosotros. En este mundo desordenado, en este mundo de caos y maldad, pues el primero es el demonio entre todos. Por eso la Escritura le denomina príncipe de este mundo. Ahora, otra cuestionante.
También sobre los mismos demonios, otra curiosidad. Recuerden que ahorita estamos respondiendo todas estas preguntas sobre los demonios en concatenación con los temas anteriores que venimos desglosando. ¿Por qué Jesús en la Escritura llama a los demonios serpientes y escorpiones? ¿Por qué razón? ¿Por qué se usa estos términos? Son preguntas un poco curiosas, pero que es importante conocerlas. Es importante conocerlas. Vamos a leer qué nos dice el Padre Fortea al respecto. Permítanme un momento. Solo busco la cuestionante. Creo que anoté mal el número de la pregunta. Está en el libro de Exorcística, en la otra obra del padre José Antonio Fortea. Esta pregunta la vamos a responder desde esta otra obra, Exorcística, cuestiones sobre el demonio, la posesión y el exorcismo, ¿verdad? Que es como el complemento de la obra anterior, la Suma Demoníaca. Entonces es el complemento, Exorcística. Aquí vamos a leer esa interrogante, ¿verdad? ¿Por qué Jesús llama serpientes y escorpiones a los demonios? Le llama así para compararlos con esos animales que son sigilosos, silenciosos, se esconden. Muchos de estos bichos se esconden bajo una piedra y pueden aguardar taimados el tiempo que haga falta. Estos viven pegados a la tierra, símbolo de los apegos a las cosas mundanas. Y sobre todo albergan un veneno en su interior, un veneno que producen ellos mismos y que están siempre dispuestos a inocularlo en los demás. Y en el Génesis al demonio se le ve representado como serpiente. A Baal, el dios de los cananeos, también en sus figuras que le representaban, sus ídolos, era de una serpiente. Pues aquí estamos entendiendo el sentido también de por qué esta figura que escoge la Escritura para hablarnos sobre el Satanás, y ahora aquí Jesús hablándonos de los demonios en general, serpientes y escorpiones, tienen un veneno que producen ellos mismos y que están siempre dispuestos a inocularlo en los demás, a meterlo, a comunicarlo en los demás. Son depredadores de sangre fría, no muestran ningún tipo de cariño, como todos los reptiles, ¿verdad? No muestran este cariño. Además, hay muchos tipos de serpientes y de escorpiones, símbolo de los distintos tipos y clases de demonios. El mismo Leviatán, que es descrito por la Biblia con el aspecto de una gran serpiente, sería el jefe de las serpientes demoníacas. Leviatán es Satanás en la Escritura. Mientras que el Behemoth, que es Lucifer, que es descrito como un monstruo terrestre, sería la máxima jerarquía de los escorpiones. Ya hablamos de que son dos seres distintos, Satanás y Lucifer. Y aquí dice el padre Fortea, Satanás en la Biblia sería Leviatán, este que aparece como la cabeza de todos las serpientes de esta clase de demonios, mientras que vemos Lucifer, que es descrito como monstruo terrestre, sería la máxima jerarquía de los escorpiones. Ya que en esta cuestión hablo del paralelismo entre la zoología y la demonología que hemos explicado en la sesión anterior, no puedo dejar de decir algo de la mangosta. Existe la mangosta. Ustedes pueden googlear y ver imágenes de este animalito. En Google, la mangosta. Y cuando explique las características de este animal, no podremos menos que admirarnos de las sorprendentes similitudes entre ambos ámbitos, el zoológico y el espiritual. La mangosta es un pequeño mamífero que es el único que puede gloriarse
de alimentarse de serpientes y de cobras. Esto es lo que come este animalito. Todos los mamíferos temen a las cobras. Los más grandes también, sabiendo que lo único que pueden hacer contra ellos es alejarse. Esos grandes mamíferos son como los santos, que por grandes que sean, se alejan del peligro y obran sabiamente. Por eso las cobras devoran a los pequeños mamíferos, símbolo de los que no tienen gran santidad. No obstante, la mangosta es un animal que no solo no rehuirá del combate con la cobra, sino que además, en cuanto se encuentra cara a cara, la cobra sabe que no saldrá con vida. Es un animal diseñado por la naturaleza, por la mano de Dios, para combatir a ese depredador ponzoñoso y traicionero. Y en sus genes, la mangosta tiene lo necesario para realizar con éxito ese enfrentamiento. Los cristianos deben alejarse del demonio, pero el exorcista tiene el encargo de enfrentarse a él. Aunque la mangosta sería no solo símbolo del exorcista, sino más bien del exorcista que se dedica a este ministerio de forma regular, del que lo ejerce toda una vida y adquiere la sabiduría en ese combate. Y de forma más precisa, podríamos decir que la mangosta, cuadrúpedo que no está dotado de gran belleza, sería perfecto símbolo del exorcista, que tiene un llamamiento de Dios para ese ministerio y que ha recibido dones para ejercerlo. El combate entre una mangosta y una cobra es espectacular. Ustedes pueden ver videos. Yo me metí por curiosidad a ver algunos videitos sobre este animal y sí que llama la atención. En cuanto el pequeño carnívoro ve una serpiente venenosa, empieza a dar vueltas con suma rapidez en torno de esta. Pelo erizado hasta abultar el doble de lo que es. La serpiente trata de morderle, pero entre los saltos y la defensa que constituye la masa de pelo, no consigue hincarle en el cuerpo los garfios venenosos, y en cambio la mangosta, en un momento de descuido del reptil, salta sobre él y le parte el cráneo de una dentellada. Lo notable, sin embargo, no son los detalles de la lucha, sino la intrepidez, la decisión, la rapidez y suma destreza con que el animalejo ataca a tan peligroso enemigo. La mangosta lucha de un modo peculiar, el más adecuado para su enemigo, pues ahí la fuerza y los músculos contra un ser venenoso son inútiles. No se trata de músculos. Un error grave de la mangosta supondría la muerte. Del mismo modo que si el demonio inocula su veneno en el exorcista y le hace abandonar el buen camino, también supondría la muerte de su alma. El veneno puede ser la lujuria, la vanagloria, etc. Hemos conocido lamentablemente estos casos donde el demonio ha inoculado el veneno, por ejemplo, de la soberbia en algunos exorcistas y se han extraviado en su ministerio con prácticas heterodoxas y prácticas que están muy alejadas de la catolicidad y que arrastran a muchas almas tras de sí. Hay muchos sacerdotes que escuchan a este tipo de exorcistas simple y sencillamente por el hecho de valerse del título, ¿verdad? Título que en muchas ocasiones se les retira por parte del obispo que los nombró y sin embargo ellos siguen detentando, ¿verdad? Por propia cuenta para seguir adelante con su heteropraxis que arrastra muchas almas por un camino desviado que los expone incluso a una posesión, a una influencia demoníaca y al peligro de condenarse, hermanos, porque hasta esto puede llegar. Hemos conocido de primera mano y también en primera persona casos como este. Y ya Fray Claudio también nos ha comentado que ha conocido casos también así. Entonces, ojo con esto. Es una verdad lo que está exponiendo aquí el padre Fortea con toda esta representación que hace ante nuestra imaginación del combate entre la mangosta y la cobra, la serpiente. La investigación ha demostrado que la mangosta es tolerante a pequeñas dosis de veneno de cobra, pero que no es inmune a él. El exorcista no es inmune a la tentación del demonio, ni a otros tipos de sus ataques, pero sí que es inmune a ciertas dosis de tentación que a otros les harían perder la paz o caer en el nerviosismo, la intranquilidad y finalmente en la ansiedad o en la obsesión.
Las mangostas salen casi siempre victoriosas por su rapidez, agilidad y cronometraje, pero también por su grueso pelaje. Todo esto es símbolo de la protección de Dios y de la rapidez para esquivar al momento, al segundo, la tentación, ya que si se deja que penetre un poco, hará su efecto y se perderá la agilidad para esquivar nuevas mordeduras. No olvidemos tampoco que el veneno de la cobra es mortal, pero en dosis pequeñas es medicinal y beneficioso. Lo mismo pasa con el conocimiento de la demonología para la gente normal, que es lo que estamos haciendo acá en esta sección de nuestro canal. Lo mismo pasa con el conocimiento de la demonología, repito, para la gente normal y los sacerdotes no exorcistas. Dosis adecuadas son beneficiosas. Más allá de cierta medida, se convierte para algunos en una obsesión y es el riesgo que se puede tener. Por eso aquí estamos tratando de formarles, guiarles para que su formación sea por el camino recto y católico y no en obsesiones enfermizas que al final lo lleven a prácticas de la nueva era, espiritismo y otras cosas terribles. La mangosta sabe que no acabará con todas las cobras, pero las mantiene alejadas de su territorio. Por eso, una mangosta en un jardín asegura la tranquilidad de sus habitantes. Cero serpiente. Siguiendo los símiles que la naturaleza visible nos ofrece, se podría decir que si la mangosta es símbolo del exorcista, el águila sería símbolo de San Miguel, que alado desde el cielo se abate desde las alturas y con sus garras aprisiona al reptil. No hay antítesis mejor que estos dos mundos, de estos dos animales. Uno, el mundo de las alturas límpidas, de los cielos luminosos. El otro, la tierra y los escondrijos bajo las piedras. Los sapos, culebras no venenosas y demás animales repugnantes, sería símbolo de seres espirituales deformados por sus pecados. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. La Escritura, cuando nos habla el Señor acerca de esto, ¿verdad? De la serpiente y de los escorpiones, nos está hablando que los demonios son así. Son criaturas que tientan a los hombres a estos pecados tan terribles. Muchos de los pecados de los que nos vemos tentados también son a las bajas pasiones, mundanidades. Este símbolo, pues, esta forma de expresión sobre los demonios como serpientes y escorpiones al que se refiere Jesús, es un símbolo acertado para poder entender estas criaturas y para poder referirnos a ellas. Por eso también en el Antiguo Testamento así se hablaba. Ahora pisotearás leones y dragones. Se nos hablaban de estas figuras precisamente para darnos a entender el apego a la tierra, al pecado, a las cosas efímeras que producen en el hombre estos seres espirituales deformados por su propio pecado. Entonces, pues vamos a dejar hasta ahí las preguntas del día de hoy, ¿verdad? Que estamos respondiendo como generalidades sobre el demonio. En la próxima sesión todavía tenemos muchas de las cuales hablar y responder para que no crean pues de que ya aquí ya se acabó todo, cerramos el capítulo y punto y final. No, estamos siempre utilizando diversas obras. Hoy hemos utilizado estas tres. A mí siempre me gusta mostrarles la bibliografía, que ustedes puedan buscarla y todo, para que vean que no es solo palabra mía, que estoy hablando desde la experiencia de famosos exorcistas y de personas experimentadas en la materia. Muy bien, les recuerdo suscribirse a este canal si no lo han hecho, activar la campana de notificaciones. Santo debo ser, nuestro canal de espiritualidad católica. Nuestros otros dos canales que pueden visitar, suscribirse también, Misterio de Fe, sobre liturgia, y nuestro canal, Creo Señor, Yo Creo, sobre cuestiones apologéticas, bíblicas y doctrinales en general. Nuestra página en Facebook, @WalterFajardo20. De todo esto encuentran siempre la información en la descripción de cada video. Muy bien, ahora abrimos los micrófonos para las personas que quieran comentar o preguntar algo sobre lo que hemos visto en la sesión de hoy. Pues con mucho gusto estamos acá para responderles, apoyarles y que ustedes puedan ir sacando estas dudas. Igualmente las personas que están viéndonos a través de YouTube en vivo pueden escribirnos en la caja de comentarios y también daremos lectura a sus interrogantes o a las palabras que ustedes quieran compartir con nosotros.
Entonces, no sé, hermana Naipi, si hay algún comentario en YouTube o aquí en Zoom, sino para dar paso a las preguntas en vivo. No, no hay ningún comentario en YouTube ni en Zoom. Muy bien, entonces abrimos acá los micrófonos en Zoom para que las personas que están conectadas en directo puedan también hacer sus comentarios o interrogantes. Nos Padre dicen, por Walter, favor, nos dicen, por favor, su nombre y de dónde nos hablan para así poder irlos conociendo. María de los Ángeles de Iztapaluca, Estado de México. Un gusto, hermana. Entonces, cuando en el altar están sirviendo, por ejemplo, los grupos de ministros y jóvenes y catequesis, y que el padre los estaban gloriando y apapachando, ahí están actuando los demonios, ¿verdad? Y por ejemplo, yo, si ve mi crucifijo, estoy en la escuela de pastoral, pero como yo soy la responsable de ese grupo y yo no estoy tanto apegada con el padre, ni le estoy haciendo la barba, ni nada, como que ha agarrado así mucho resentimiento o coraje con este grupo. Y lo que hace es atacar a nuestro grupo y dice que los mejores grupos son los demás y el peor es pastoral. Entonces yo lo único que hago es pedir perdón a Dios por lo que el Padre está haciendo, y aunque hagan tontería, él hasta no está para saberlo. Mi esposo y yo sacábamos Vía Crucis, me dio las gracias, yo me retiré de ese grupo, y los jóvenes por cualquier cosita que hace, ahora hasta diplomas les da y los apapacha. Y yo digo, ay, Dios mío, o sea, ahí ya no está actuando Dios ni los ángeles, sino es el mismo demonio que está actuando. Y luego se equivocan en el altar a la hora de las lecturas o cometen errores y no dice nada el padre. Y en cambio, si pastoral comete un pequeño error, ya nos está gritando, nos regaña y nos insulta, pero todos los demás están bien, menos pastoral. Ahí están actuando los demonios, quiero yo pensar. ¿Usted qué me dice? Gracias por compartirnos, hermanas, sus palabras. Recuerde lo que dice la Sagrada Escritura. Bienaventurados sean ustedes cuando los persigan, calumnien por causa mía. Algo que hay que entender y que debemos evitar es hacernos una visión pandemonista de las cosas, es decir, atribuir al demonio todo cuanto acontece de malo en nuestra vida o en el mundo en general. Tenemos que tener un criterio objetivo. El criterio objetivo se va formando con conocimiento, lógicamente, con estudio y con la experiencia de la vida. Recuerde que la vida en el caminar cristiano es eso, un caminar constante, un progreso, un proceso. Ciertamente, no por el hecho de ser sacerdote, el ministro de Dios está exento de cometer errores o pecados, como lo hemos escuchado ahorita. No deja de ser un ser humano, y decía Santo Tomás de Aquino, la gracia obra sobrenatura, es decir, sobre la naturaleza. Con la naturaleza, no, la gracia no anula nuestra naturaleza humana. Entonces, si hay aspectos humanos que nosotros no vamos trabajando de forma personal para ir mejorando estos defectos e incrementando nuestras virtudes, lógicamente se van a ir manifestando más las cosas malas en nosotros. Entonces aquí hablamos de una cuestión de madurez personal del sacerdote, más que de una actividad demoníaca propiamente dicha. Las tentaciones en general, la mayoría de ellas, y cualquier sacerdote conocedor de la materia se lo va a decir, la mayoría de las tentaciones proceden de nosotros mismos, del espíritu humano. Una parte menor procederá del demonio. El demonio busca tentarnos para mantenernos en un tipo de pecado o en caídas pequeñas o en caídas grandes. Él busca mantenernos en pecado, pero no necesitamos del demonio para nosotros caer en la tentación o para buscar momentos de tentación. Por nuestra propia naturaleza, por nuestra voluntad, por nuestra libertad, por nuestra inteligencia, que están heridas por el pecado original, pues podemos caer en pecado sin necesidad de que el demonio nos tiente. Entonces, más que estar viendo yo que el demonio es el que está tentando al Padre a esto, yo le diría, pues él es un sacerdote, un ser humano como usted y como yo,
que tiene su forma de ver el mundo, tiene sus criterios, tiene su personalidad, tiene sus virtudes y también sus defectos que trabajar. Y esto responde más a la parte de la madurez humana, ¿verdad? A la madurez humana. Hoy, desgraciadamente, en la iglesia se le está dando un papel más relevante a los laicos, sobre todo con una preponderancia a los jóvenes, pero de una forma tal vez no muy acertada. Y se cree que, por ejemplo, en el caso del trabajo con los jóvenes, para acercar a los jóvenes hay que ser como son los jóvenes, juveniles, hacer lo que ellos hacen. Si ellos hacen TikTok, hacer yo también TikTok. Si ellos brincan en las calles, yo también andar brincando en las calles. La juventud no necesita eso. Los ministros que el Señor pone frente a su iglesia están para guiar al pueblo santo de Dios, para guiar a los jóvenes, no es para hacerme compinche del joven. El joven necesita una guía, un maestro que les instruya, no un amigote que se ponga a su par y haga lo que ellos hacen. El joven está buscando en el sacerdote, en el ministro del Señor, en la iglesia, una guía de esperanza por el camino recto y seguro, no alguien que se convierta en otro más entre ellos. Entonces, a veces yo creo que aquí tenemos algunas fallas también nosotros que tenemos que evaluar. Entonces, más que atribuirle a los demonios esto que está pasando, hay que verlo desde la realidad humana de las personas que están involucradas en lo que usted nos comenta, ¿verdad? Hay sacerdotes que desde la fragilidad humana, si hay gente que los está ahí haciéndole barba, como dicen aquí en México, si los están apapachando, les están alabando, les están echando flores, pues se sienten bien. Vamos, ¿quién no se siente bien que le estén tirando flores? Pues todo. La madurez espiritual viene aquí en no regodearse en esas situaciones. Había muchos santos que no permitían que le dieran alabanzas ni nada. Y cuando la gente empezaba a hablar bien de ellos, patitas, ¿para qué las quiero? Y se apartaban de ese lugar y se iban a otra parte. Porque sabían que escuchando tantas alabanzas, que muy bonitas y con mucho amor que puedan ser hechas, la vanagloria podía crecer y la soberbia, el orgullo, hincharlos y convertirlos en alguien que no eran. Entonces los santos huían de esas ocasiones. A veces a nosotros los cristianos nos falta esto. Nos encanta a veces el aplauso, el reconocimiento, la gloria, que la gente nos alabe y hasta nos sentimos mal si alguien no nos alaba, si no nos aplauden por algo que hicimos. Si trapeamos el piso, ya queremos que nos digan, qué bonito, cómo trapeas el piso, nadie lo trapea como tú. Siempre andamos buscando la alabanza, porque hay una soberbia escondida ahí que está buscando siempre sentirse más de lo que es. La humildad debemos procurarla siempre y no tener miedo de decirle al Señor, Señor, humíllame, porque tu humillación sana mi alma del veneno de la soberbia, me libera, me purifica y me ayuda a ser sencillo como tú quieres que sea. Entonces, no hay que tener miedo de decirle, Señor, humilla la soberbia que hay en mí. Y el Señor, como buen Padre, nos va a curar de esta enfermedad tan dañina que pudre el alma por dentro, el corazón por dentro. Entonces, pidamos esta gracia. Y usted, en medio de esto que está viviendo, siéntase dichosa, porque en la tentación y en la prueba, nuestra virtud crece. Ore mucho por su sacerdote, ore por su parroquia, por este grupo de jóvenes, y sirva usted con alegría en todo lo que pueda. Y si algo le quitan de servir, di, Señor, tú me lo diste todo, tú me lo quitaste todo, bendito sea el nombre del Señor, y usted siga haciendo la voluntad de Dios en su vida como buena cristiana. Que el Señor Amén. me la bendiga, hermana. Gracias, Amén. Padre Walter. Claro que Excelente sí, para noche. servir. Dios lo bendiga. Amén. No sé si alguien más de los que está conectados quiere hacer alguna pregunta, un comentario. Les escuchamos. Buenas noches, Padre Walter. Soy María del Pilar Casas, de la zona sur, de aquí de Tlalpan. Buenas noches, hermana. Qué gusto escucharla. Tengo primeramente confirmando lo que en su tema, en la parte final, pretende, la pretensión es de que nosotros nos formemos, de hecho, con un criterio precisamente para que nosotros podamos entender precisamente lo que es el demonio. El demonio, lo debemos de tomar tal cual es, porque era un ángel caído y es un ángel caído y obviamente Dios lo conoce. Nosotros como personas pues no podemos pisar sus terrenos, de hecho, ¿verdad? Porque entonces estaríamos nosotros poniendo siempre esa imagen y viendo en todos lados demonios, ¿verdad? Para mí nada más es una formación bien importante en donde
tenemos que tener cuidado con todo esto para conocer precisamente lo que hace el demonio. Y al principio usted nos comenta sobre las diferentes formas de poder percibir cómo actúa el demonio, ¿verdad? Entonces a mí me llamó la atención porque estoy viendo últimamente algunos videos por Face en donde se narra la historia de una niña precisamente en estos últimos días, en donde está recibiendo la visita de nuestra Santísima Madre para dar a conocer todo lo que va a acontecer posteriormente. Entonces ahí, pues yo tengo yo no puedo aceptarlo ni tampoco ser incrédula. Entonces yo quisiera que me aclarara usted si esta versión que se dice de esta niña mexicana, no recuerdo de qué parte del país, que diariamente la Virgen la visita y le da a conocer muchas cosas, nada más a ella. Y esto lo vi en un programa del señor Duarte, me parece que es Eduardo o algo así, en donde él narra todo. Él es un católico consolidado y tiene muchas páginas en Face y es un buen católica, ¿no? Entonces yo lo estaba viendo y dije, pues realmente yo no puedo saber o estar de esta forma creyendo y uniéndome a todo lo que dicen por Face, ¿verdad? Entonces yo quisiera, padre, que usted me aclarara sobre este respecto. Muchas gracias, hermana Pilar, también por su comentario. En este tipo de cosas siempre la llamada es a la prudencia, a ser cautos. En primer lugar, hay que formarse un criterio objetivo de las cosas. Para ello habría que conocer un poco más sobre esta situación que usted comenta, cosas que hasta el momento desconozco porque pululan en el Internet tal cantidad de evidentes mensajes y revelaciones para estos tiempos que basta poner en el buscador videntes o visiones de los últimos tiempos para que nos salgan multitud de páginas que nos refieren al fulano, a la sutana, al perencejo, al perengano, por ahí. Entonces, hay una vastedad de este tipo de cosas precisamente porque la gente, más que atribuir esto a Dios, la gente anda con esta hambre de lo misterioso, de lo oculto, por influencia de la nueva era, sobre todo que en estos tiempos ha jalado a la gente a meterse en todo este campo de lo místico distorsionadamente presentado por ese movimiento. Entonces, la gente se ha expuesto mucho a la acción del demonio y mucha gente anda con visiones de maestros, de ángeles, de no sé qué, de santos ahí que ni existen y andan con mensajes y revelaciones que lo único que hacen es sembrar la confusión en el corazón de la gente. Ahora, en segundo lugar, nosotros ante toda revelación privada debemos esperar siempre, como ya lo mencioné, el criterio de la palabra final de la Iglesia. La Iglesia es la que tiene la última palabra y es la que se ha de pronunciar sobre estas situaciones en general y en casos específicos también la Iglesia emite a veces algún documento, sobre todo a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en los cuales puede exponer a algunos falsos videntes, falsos profetas, para alertar a los fieles de que no caigan en sus redes, como pasó con una famosa mujer que anduvo incluso aquí en México, Basula Raiden, que ya pues la Congregación para la Doctrina de la Fe en 2 ocasiones emitió estos documentos para alertar a las personas católicas de no exponerse ante las supuestas profecías y contenidos de las revelaciones de estas personas. Cuando vemos que la tal Basula hasta fue traída por obispos aquí en México, en algunas diócesis y en otras partes del mundo, y fue promovido por algunos obispos los mensajes de esta mujer, y eso estaba mal, y aún estando ya la prohibición de la Iglesia, se seguía haciendo. Entonces pueden ustedes en Google buscar ahí Congregación de la Doctrina de la Fe, Basula Rider, y les van a salir los documentos. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado. Hoy hay mucho
Mucho de esto circulando en las redes y en Facebook, mensajes proféticos, futuristas, de cataclismos, de guerras, de inundaciones, de devastación, y todo pinta negro, 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 puros mensajes estilo apocalíptico distorsionados, porque el Apocalipsis es un libro de esperanza en la Escritura, la esperanza cristiana, y es un libro que presenta la liturgia celestial, pero la visión profética distorsionada del Apocalipsis, donde se mira como augurios de tiempos de destrucción, de muerte y pesimismo. Y esos son los estilos de mensajes que andan ahora pululando por ahí. Hay que tener mucho cuidado con esto. Nosotros los cristianos sí somos profetas. Profetas que alertan sobre la realidad de las cosas y las consecuencias de estas realidades a la luz de la fe. Pero no somos profetas de los desastres. No somos profetas del pesimismo, somos profetas de esperanza. Eso es lo que hacían los profetas en tiempos de Israel. Eso es lo que hacía Jesús como el profeta enviado por el Padre, como el Hijo del Padre, que con su voz anunciaba las cosas y las denunciaba. Pero el profetismo en la Escritura tiene este sentido de exhortación y de cambio, no de causar terror, no de asustar, no de poner a la gente ahí a hacer cosas extrañas, que los que quieran sobrevivir al cataclismo lleven a bendecir 12 velas y una roja y una verde y una morada y una blanca y una no sé qué, que guinden unas cintas rojas detrás de la puerta con la medalla de San Benito, no sé. Cuando hayamos todo este tipo de recetarios raros, ya podemos tener seguro por ahí que eso no viene de Dios. Dios no es un mago, no es un brujo que te ande dando fórmulas y recetas mágicas de brebaje y de utilización de sacramentales como amuletos para salvarte o protegerte de algo. No, porque quienes tienen esta visión de las cosas muchas veces no se sienten movidos a una conversión personal. Se sienten más movidos a buscar esta superchería, este montón de sacramentales al estilo de amuletos, y no importa si hago una mala vida, pero si yo ando guindado el mecate rojo que dijo la Virgen, entonces yo me voy a salvar. Entonces, cuidado, porque el demonio a través de este tipo de mensajes lo que hace es perturbar, lo que hace es causar ese desequilibrio, la duda, el miedo, la angustia. No, cuando hay mensajes de videntes autoproclamados, ¿verdad? Porque la iglesia tiene que decir si este es un vidente o no es un vidente. Pero cuando hay mensajes de estos videntes autoproclamados y mensajes así apocalípticos en tonos de terror y todo esto, yo diría mucho cuidado con eso. Y esperar siempre el criterio final de la iglesia. Yo no soy de andar promoviendo, ¿verdad? En Facebook, ni a través de links, ni videos, ni nada de esto, mensajes de revelaciones privadas, si todavía no hay una aprobación oficial de la iglesia. De los videntes, de santos que han sido místicos, ya la iglesia ha dado su aprobación a la vida de este santo, a los escritos de ese santo, sí, con mucho gusto lo comparto. Y siempre el criterio de la iglesia es que esta revelación privada se comparte, no para volverse un objeto de fe con el cual nosotros, si no lo creemos, como un dogma, si no lo creemos, entonces nos exponemos a la condenación. No, sino como una meditación que te puede llevar a una reflexión personal, a una conversión y un acercamiento más a Dios. Entonces se nos comparte el material de esas revelaciones privadas con ese fin, pero no como algo que si yo no creo en eso me condeno. Yo incluso no podría creer en la Virgen de Fátima y no me voy a condenar. ¿Por qué? Porque el requisito para salvarme es creer en Jesucristo nuestro Señor y en el mensaje revelado por Él, contenido en la Sagrada Tradición, en la Sagrada Escritura y expuesto por el magisterio de la Iglesia. Si yo no creo eso, ahí sí me puedo condenar. Pero si creo o no en las apariciones, visiones de la Virgen de Fátima, visiones de la Virgen de Lourdes, en el diario de Sor Faustina, eso ya la iglesia no me lo pide como obligación. Me lo recomiendo, me lo propone porque ha visto un auxilio para la vida espiritual del creyente, pero no me lo impone como un objeto de fe. Entonces, ojo con esto, es lo que tenemos que tener como distinción clara cuando hablamos de este tipo de cosas, ¿verdad? Para que lo tengamos presente. Entonces, ese sería mi llamado, hermana, averiguar un poco más sobre quién es esta persona, quién es esta niña, no importa si lo compartió un obispo, un sacerdote, un laico famoso en internet, no, mi criterio no es quién comparte el mensaje, mi criterio es la voz de la iglesia objetivamente analizando el contenido de ese mensaje. Ese debe ser el criterio objetivo. Entonces, analice eso, fórmese en su fe y formándose bien en la fe, en la doctrina de la fe,
le aseguro que usted no tiene nada que temer. Porque quien vive cristianamente, no importa si viene terremoto, si viene huracán, si viene guerra, el que vive bien con Dios no teme a la muerte. Para el cristiano la muerte, como diría San Francisco de Asís, la hermana muerte es esperada y es bienvenida, porque nos lleva al encuentro con el Señor. No hay nada que temer. El que vive mal, a todo esto le tiene miedo. Que venga guerra, que venga persecución, que venga tal, tiene miedo, viven con pavor y con angustia, porque no viven cristianamente y saben que cuando mueran verán al juez eterno cara a cara. El que vive según la voluntad de Dios no tiene nada que temer. Es lo que yo le puedo recomendar, hermana Pilar. Ciertamente todo lo que dice para mí es bien importante, padre, porque obviamente yo precisamente no ando buscando en Face, sino alguna persona me mandó ese video que está muy apegada a todo esto y yo tengo mi propio criterio para no apegarme al fanatismo, desde luego, y poder creer todo lo que me envían y poder hacer todo lo que me envían, porque obviamente mi formación está hecha y está firme. Y ciertamente, como dice usted, tenemos que tener mucho cuidado, porque yo siempre ha sido mi forma de pensar que Dios es luz y si tenemos a Dios como esa luz para nuestro caminar, ¿a qué debemos de temer? No debo de temer, debo de tener cuidado precisamente de mi propia persona, en querer ser mejor cada vez, en conocer la historia de Jesús y toda esta evangelización que usted promueve, Padre. Entonces, yo creo que como humanos hoy en día estamos saturados de mucha, pero yo le digo mucha basura, ¿verdad? Con perdón de la expresión, quienes sí se apeguen a eso, ¿verdad? Pero nuestro cerebro se debe de llenar precisamente de lo bueno, el caminar, estar aprovechando la oportunidad de vivir aquí en el mundo y tener la plena confianza en Dios de lo que vamos caminando. No puede ser todo miel sobre hojuelas, pero Él nos va enseñando a caminar. Entonces, padre, hermano, pues muy buen tema y sí es bien importante nosotros tener nuestro propio discernimiento ante Dios, el criterio abierto para podernos formar, porque el hablar del demonio es como, yo le puedo comentar muchas anécdotas cercanas de mis amistades, ¿no? Que están muy apegadas a la iglesia y en todos lados ven demonio y en todos. Entonces yo les digo, es que no puede ser eso, o sea, es una mentalidad pandemonista que tenemos que combatir, hermana. Sí, claro que sí. Con la formación. Yo le digo, cuando tengan la oportunidad, en vez de estar compartiendo, ¿verdad?, todos estos mensajes de revelaciones y catastróficos y cosas así, compartan cosas formativas, mensajes de los santos, de la vida de los santos, de la catequesis del Santo Padre, de la doctrina, del catecismo, videos formativos, ¿verdad?, como los cursos que estamos impartiendo. Eso es bueno compartirlo. Yo no gasto mi tiempo compartiendo que mensajes, que aparición no sé qué, que la aparición de no sé. No. Vamos a centrarnos y procurar lo que debemos hacer, que es la santificación personal. Eso es lo que debemos luchar por conseguir, santificarnos nosotros y ayudar a la comunidad a santificarse. No andar ahí con mensajes que al final de cuentas a veces hasta después resultan ser falsos y embaucadores, no todos, ¿verdad? Pero la gran mayoría sí. Entonces, mejor es prevenirnos contra esas cosas. Le agradezco su participación, hermana Pilar, de verdad que sí, que Dios me le bendiga. A usted, padre. Muchas gracias. Bueno, yo creo que por factor tiempo vamos a dejar hasta ahí las intervenciones. No sé si había algún comentario por YouTube, hermana Naivi. No, solo agradecimientos por el compartir el tema. Ok, muchísimas gracias a todos entonces los que están ahí conectados en el en vivo en YouTube. Gracias por su participación también. Les pedimos su oración por mi persona y pues por la iglesia en general que tan necesitada está de estos ruegos. Pidámosle pues al Señor su gracia y su bendición. Al finalizar pues este encuentro terminemos con nuestra oración. Ave María Purísima, sin pecado concebida. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.
Señor Dios nuestro, Padre rico en misericordia, queremos darte gracias por habernos permitido concluir una sesión formativa más. Que tu Espíritu Santo nos dé la gracia de poder discernir todos estos contenidos y que todo cuanto hagamos en nuestra vida te glorifique siempre a ti. Que todo, Señor, procure tu gloria y tu alabanza y no la nuestra. Que Mamá María, los santos, los ángeles nos acompañen y nos ayuden en nuestro caminar cristiano para buscar esa perfección a la que tú nos has llamado. Bendito y alabado seas hoy y siempre, Señor Dios nuestro. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Ante bien librados de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Sante Micael Arcángel, deféndenos in prelio, contra nequis insidia diaboli est presidium. Impere dili Deus supplices te precamur. Tuque prince milice celestis, Satanan aliosque spiritus malignos, via perditionem animarum perpagantur immundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte, llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.